noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Para nosotros es un placer poder compartir nuevamente este programa que lo hemos denominado ¿Qué pasa en Quito y cuáles son tus propuestas? Creemos que la situación por la cual atraviesa en estos momentos la ciudad de Quito, el municipio de Quito, requiere del desarrollo de propuestas y diagnóstico también de lo que pasa en nuestra ciudad, de distintas voces que han actuado en distintos proyectos, en distintos escenarios en la ciudad de Quito. Para mí, en esta noche es un placer contar con la presencia de William Basantes. No sé si William, porque no se lo puede mirar, puede prender por favor la cámara. Contamos en esta noche con la presencia de William Basantes, él es presidente de la Federación de Barrios de Quito. También se encuentra aquí Ricardo Buitrón, él es integrante de Acción Ecológica y coordinador del Cabildo Cívico de la ciudad de Quito. Y con mi gran amiga Tatiana Villalba, ella es experta en temas de carácter local, de carácter provincial, en gobiernos autónomos descentralizados, es gerente general de la empresa prestadora de servicios profesionales especializados en consultorías, ha trabajado en varios gobiernos autónomos descentralizados, en consultorías y otros proyectos aquí en nuestro país. Agradecerles muchísimo a los años, te veo Ricardo, William, realmente qué emoción volverles a ver luego de estar tanto tiempo también encerrados, sin embargo en distintos escenarios hemos seguido participando. Saludarles a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que se han conectado en esta noche, agradecerles por aquello y bueno, yo quisiera saludar, está conectado entre otros amigos, Juan Fernando Borja, él es docente de la Universidad Central del Ecuador, experto en temas agrícolas, entre otros. Bueno, este espacio tiene la finalidad de hacer en primera instancia, se divide en dos partes. La primera, hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Quito. Y la segunda, ¿qué propuestas ustedes tienen para resolver esos problemas? La primera, les quisiéramos pedir que máximo lo puedan hacer en 7 minutos, este diagnóstico integral, pero en pocas palabras seguramente, porque para desarrollar y profundizar requeriríamos muchísimo más tiempo. Y la segunda parte en las propuestas. Y quisiera empezar en esta parte con Tatiana. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de lo que pasa en estos momentos en la ciudad de Quito? Tatiana, buenas noches, bienvenida, gracias por participar de este espacio. Solamente pedirles a nuestros amigos que nos puedan enviar mensajes a la página de Facebook y adicionalmente podamos compartir con más amigos y con más amigas este espacio. Y comentarles a Tatiana, a William, a Ricardo, que vamos en el programa número 140, en donde hemos analizado distintas temáticas del acontecer nacional, del acontecer local, con la finalidad de contribuir desde este ámbito a la ciudadanía. Un abrazo a ustedes y bueno, empezaría por favor con Tatiana. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que pasa en la ciudad de Quito? Gracias, compañeros. Un gusto saludarles también para mí. Es muy sano tener un espacio de diálogo, de conversar, de concertar y sobre todo de analizar un poco más a profundidad realmente lo que le está pasando a nuestro lindo Quito. Quito es una ciudad maravillosa. Obviamente, esta población grande que crece vertiginosamente. Quito es la ciudad más poblada del Ecuador en este momento con 2.8 millones de personas. Yo siempre digo, mientras más personas, más problemas. Y eso se evidencia en este proceso que tenemos acelerado en los últimos años también, de cómo han ido desmejorando los indicadores. Cuando ustedes ven la encuesta de Dendu de desempleo, de subempleo, lastimosamente Quito tiene un porcentaje muy alto donde tenemos problemas de carácter de empleo y eso ha agudizado mucho, se agudiza en la crisis de la pandemia a partir del 2020, perdón, cuando ya efectivamente nos encierran y estas condiciones le vuelven más crítica a la parte económica del país. Crece la tasa de pobreza. Yo siempre digo, la pobreza es la madre de todas las necesidades y en Quito no es excepción. Quito tiene la tasa más alta de pobreza extrema en el país, 4.7, y la de pobreza en el país aproximadamente de 8 puntos. Estamos hablando que entre las dos son 12 puntos.
Eso hace que obviamente todos los problemas de carácter social se hayan totalmente agudizado. Hay una discriminación, hay una terrible, si ustedes miran las brechas que hay entre la gente que tiene recursos y la que no tiene recursos. Yo siempre digo a la gente, en esta pandemia todos estamos en el mismo mar, pero la diferencia es que unos están en yate, otros están en crucero, en viaje a las Bahamas, otros están en lancha, otros en bote, otros en boya y otros están nadando en este problema tan grave que tenemos en este momento. Esta crisis económica que agudiza todavía más el tema social, visto también por el tema de la movilidad en Quito, ¿no? O sea, estamos viendo adicionalmente que estos problemas se van viendo reflejados en otros graves temas que están, si ustedes quieren, dejándole a la ciudad con problemas gravísimos. La semana antepasada tuvimos un paro de transportes porque el transporte público obviamente tiene que hacer ajustes a sus tarifas de los pasajes, y esos temas van golpeando y se siente esta crisis porque por ejemplo Quito no tiene un buen plan de movilidad sostenible, y al no tener y no contar con un buen plan que nos permita realmente trabajar en lo profundo, se siente totalmente esta crisis en la movilidad. Tenemos un metro de 2.000 millones de dólares de inversión sin un plan o un modelo de gestión. Entonces, esos temas, como le vemos en este momento a Quito, le van complicando, le van haciendo difícil, se ve mucho más complejo alrededor del tema de la pandemia, y van agudizando todos estos temas que nos van complicando, si ustedes quieren, todos los procesos de gestión territorial. Esto, si lo ponemos en cifras, cuando yo me pongo a analizar las cifras y vemos cómo el parque automotor de Quito se triplica cada vez que vemos por el tema de que no hay esta movilidad sostenible, que todavía la gente que tiene posibilidades sigue adquiriendo vehículos ahí. Ricardo, que es nuestro especialista ambiental, seguramente tendrá un diagnóstico claro sobre lo que pasa en los indicadores ambientales de la ciudad y cómo estos han decaído totalmente. Hace que la ciudad no se vuelva tan, yo digo, atractiva al ciudadano para poder vivir bien. Si tú, además de todos estos problemas que son de carácter territorial, ¿no? Ves que hay una crisis de institucionalidad en el municipio, donde yo siempre digo, ¿hay legalidad en esta administración que actualmente tenemos? Sí, ganó un alcalde, pero con el 20% de aceptación. Quiere decir que cada 10 quiteños, solamente 2 votaron por esta alternativa. Y es una alternativa que le deja a la ciudad sin un modelo de ciudad, que en estos 2 años, por todas las circunstancias que vamos viviendo, se ve cada vez más compleja, actualmente con todos los problemas que se viven de, yo diría, ingobernabilidad dentro de la institución, se van acumulando, y esto hace que la ciudad se sienta en estado de abandono. No soy la primera que lo dice, hay muchos especialistas en temas de gestión territorial que dicen que Quito está a la deriva. No hay una buena política de manejo de ciudad. Ahí tenemos al compañero William, que él viene del tema de la gestión del territorio a través de los barrios. Él sabrá de viva voz, y seguramente desde su expertise y su propia vivencia, cómo los barrios de Quito están obviamente sintiendo todo este abandono de la gestión municipal, y con la pena de que, por ejemplo, el año pasado se devolvieron 300 millones de dólares por la falta de ejecución de los planes, programas y proyectos de la municipalidad de Quito. Una ciudad que necesita y tiene muchísimas carencias, tiene que devolver recursos por su incapacidad de ejecución. Entonces, obviamente, todos estos temas, como ustedes lo ven, que no son fáciles de resolver, que yo siempre digo, ¿no? En el territorio existen varias dimensiones, está la dimensión de lo económico, de lo social, de lo político, de lo ambiental. Estas dimensiones son las que nos hacen tener mejor o peor calidad de vida. Si nosotros medíamos el nivel de IDH de la ciudad de Quito, seguramente nosotros veríamos que tenemos un índice de desarrollo humano no en las condiciones que Quito se merece. En los últimos 20 años, yo creo que esta es la crisis de institucionalidad más compleja que vive el municipio de Quito. Y te lo digo porque yo también fui parte del municipio, fui una funcionaria municipal, y creo que sí es importante visibilizar cuál es este rol que tiene la municipalidad para que sus ciudadanas y ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus actividades dentro de una propuesta de ciudad que les brinde oportunidades a los ciudadanos. Cuando ves en primera plana en la página del comercio, cuando salió Quito como la ciudad donde tenemos el índice de pobreza más alto del país, o sea, sí hay que darnos cuenta qué es lo que está pasando, dónde está realmente el problema. Y actualmente con el problema de la reactivación económica, que sí está siendo muy lenta, ¿no? 2.8 millones de habitantes, el epicentro
lastimosamente, de la pandemia ahora se vuelve Quito, no como en el año pasado, que fue Guayaquil. Quito es donde tenemos mayor congestión de todos los sistemas de salud colapsados y sin capacidad de reacción. Entonces, la ciudad de Quito no tiene capacidad de reacción, no tiene resiliencia, y eso ha complicado muchísimo, obviamente, esta gestión. Claro que y me van a decir, claro, es una crisis mundial, es una crisis de todo tipo. Entonces, obviamente, estos Un problemas minutito. que evidenciamos se obedece a que no tenemos un modelo de ciudad, que hay una crisis institucional y que obviamente la ciudad ha decrecido totalmente en los indicadores sociales, ambientales y económicos. Muchísimas gracias. Bueno, Tatiana nos ha hecho un breve análisis, diría una de las partes, todo ha sido interesante, pero uno de los aspectos que llama bastante la atención es lo que acabas de señalar. El año anterior, por falta de gestión, el municipio devolvió 300 millones de dólares. Tuvo que devolver. Cuando no tenemos obras en los barrios, cuando requieres un sinnúmero de elementos para poder enfrentar en mejores condiciones la pandemia, realmente es catastrófico lo que pasó al interior del municipio de Quito por todas esas pugnas internas, por la falta de liderazgo, la falta de gestión y de conocimiento y de un proyecto hacia dónde va la ciudad. Ricardo, tú has estado vinculado todo este tiempo a los temas del municipio de Quito. ¿Cuál es la valoración general que tienes respecto de los principales problemas de nuestra ciudad? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Natasha. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Tatiana y a William. Es grato compartir con ustedes este espacio. A ver, yo empezaría mencionando que ya Quito, el distrito metropolitano de Quito, enfrenta un problema estructural. O sea, la administración de la ciudad ya tiene un problema de una falta de capacidad de gestionar y manejar la ciudad. Hay una crisis estructural que se refleja en lo que sucede. Hay una crisis institucional, hay una crisis de funcionamiento, de coordinación, hay una crisis por la incapacidad de cumplir planes, programas, proyectos, estudios ya realizados. Hay una incapacidad de gestión de las empresas públicas que lo vemos reflejado en estos problemas de corrupción, de gobernabilidad. Lo que pasa en la EMAP es terrible. O sea, estos cambios de gerentes, personajes con contratos, con procesos observados por Contraloría. Por ejemplo, creo que es el quinto gerente de la EMAP, de la EMOP, el sexto. Uy, ya le perdí la cuenta. Y los de la EMOP, los cambios en las secretarías, los cambios en la Secretaría de Ambiente, eso es un reflejo y que obviamente es un caldo de cultivo para que se puedan dar todos estos malos manejos administrativos y actos de corrupción. O sea, cuando el municipio pierde una capacidad de gestión administrativa y de control y de seguimiento y de políticas, se pierde la capacidad de control, y yo aumentaría también un elemento que ha contribuido a esta crisis estructural del funcionamiento del distrito. Todas las reformas legales que incidieron para cambiar los modelos, tanto de organización territorial como de institucionalidad. Les pongo un ejemplo: la modificación de la ley de empresas públicas. De alguna manera, la constitución de directorios sin que exista la participación ciudadana para ejercer mecanismos de control y dar la posibilidad de que la principal autoridad de la ciudad pueda decir tranquilamente: no, yo no soy responsable, es el gerente. Cuando él es el presidente del directorio de la empresa pública de agua potable, o está él o delega a alguien, pero si delega a alguien es en su representación. Cuando además hay representación de los concejales en el directorio. Recién ahora escucho a algunos concejales diciendo: es un horror, hay un problema de corrupción. A ver, ¿quiénes están en el directorio? ¿Quiénes suscriben los contratos? ¿Quiénes no fiscalizan? Hay una corresponsabilidad del consejo de la ciudad, que no fiscaliza, no observa los procesos, no está atento, pero además tampoco propone absolutamente nada para solucionar
Recién ahora, en el sexto gerente, le llaman a explicaciones de por qué cambian al gerente de la MAP. En el segundo, apenas sucedieron los actos de corrupción denunciados de la EMOB, de la EMAP, tenían que ya haber llamado, preocuparse por algo. Yo emplazo en la corresponsabilidad de la crisis de la ciudad, la gestión política de los representantes de la ciudadanía. Ese es otro elemento importante. Yo creo que otra cosa es la falta de mecanismos reales de participación ciudadana. Hay muchas ordenanzas que han modificado y que han permitido que en un barrio existan más de una organización. Antes la organización decidía cómo se organizaba. Después, con la ley del Consejo Electoral, resulta que el Consejo es el veedor de los procesos eleccionarios de las organizaciones sindicales, de los comités barriales, o sea, hay una injerencia del Estado en las propias formas de organización comunitaria. Pero también modificaron leyes de participación, entonces, para beneficiar a que el municipio cree organizaciones paralelas a las propias organizaciones. Ahora tenemos en barrios 2 comités, 3 comités, el de seguridad. Hay como un desarme de la organización y de los mecanismos de participación. Y se han agudizado hasta las formas clientelares en las cuales se distribuyen recursos y para que los barrios entren en disputas, se pelean los pocos recursos que hay y todo eso. Luego es el tema que yo mencioné en un principio, que tiene que ver con la ausencia de seguimiento a los planes. Solo voy a poner un caso como ejemplo. Ya en la administración de Paz se hizo el primer sistema de movilidad de la ciudad con un sistema de transporte público masivo, el trole, acordaránse ustedes. Fue diseñado ahí, inaugurado por Maguado en el 95, y ese sistema nunca se completó, nunca se terminó, nunca se hicieron las líneas transversales, el sistema electrónico de cobro, nunca se hicieron. Ya ese sistema debía haber llegado a Calderón, a Carapungo, a Alquinche, a Tambillo, para que dimensionen. Debíamos tener el corredor por la Mariscal Sucre, por la Occidental, solo dejaron en el corredor sur, cuando era un corredor total por la que tenía que llegar a Carcelén y empatar con las estaciones interprovinciales de transporte. Entonces, esta falta de continuidad es porque cada que llega una nueva administración, borra y va de nuevo. Y no solamente eso, hay presiones, hay grupos de poder que están atrás de que no se mejoren, que no se implementen los sistemas como son. Y vienen otras personas ocurridas que sin estudios de base hacen proyectos que no resisten los recursos que tiene la administración. El metro es uno de ellos, es un elefante blanco. Ya van a ver cuando empieza a operar. 3 años en que ya debió haber iniciado la operación. Bien mencionaba Tatiana, es otra crisis, no hay plan de gestión, no hay modelo, pero además ni siquiera es la columna vertebral del sistema, es la propaganda municipal. Con la inversión del metro hubieran podido dotar de transporte, de una cobertura de transporte decente a todo el distrito. El distrito no es el corredor longitudinal de 20 kilómetros en las que está el trole y el metro. El distrito es todo. Entonces ahí uno puede dimensionar este tipo de cosas. Hasta ahí, digamos, algunos elementos de fondo. Una crisis estructural, una ausencia de seguimiento a los planes y políticas, y ese es un tema importante. Bueno, Ricardo, ha sido también, yo creo que nos contribuye todas las intervenciones de ustedes. Sin lugar a dudas, hay una crisis estructural, institucional, económica, administrativa, en definitiva, una crisis generalizada en la ciudad de Quito. Incluso podemos ir más allá, hay una crisis de infraestructura en general en nuestra ciudad. Y lo que tú señalabas es real. 6 gerentes en la empresa de agua potable. Tú, Tatiana, y yo que somos administradoras, sabemos que uno de los aspectos fundamentales en la administración pública, incluso si hablamos de la nueva gestión pública, es la continuidad. Porque tú cuando vas a una institución de máxima autoridad, en un mes recién te enteras de cómo está funcionando la institución y a partir de aquello empiezas a implementar determinados elementos. Pero imagínate, en 2 años, 6 gerentes, pero no solamente eso, el nuevo gerente
es amigo de los señores de GEINCO y que de lo que se conoce, hay unas planillas que tendría que pagarse desde la empresa metropolitana de agua potable, desde la EMAP a esa empresa. Es decir, muy grave, muy complejo lo que está pasando en el municipio de Quito. Quisiera darle paso a William. William, yo no sé si nos está escuchando William, porque Perfecto. le veo, sí, allá. Clarito, William, buenas noches, William. Gracias por conectarte. ¿Cuál es el diagnóstico que desde la Federación de Barrios de Quito tienen de nuestra ciudad? Bienvenido. Buenas noches, William. Muy buenas noches, Natasha, Diego, Natalia. Un saludo cordial a todos quienes nos miran esta excelente iniciativa que tiene Natasha para tratar de encontrar alguna solución a Quito, porque realmente ya es muy preocupante hablar de Quito. Tiene tantos problemas que uno no sabe por dónde abordar. Por lo tanto, un poco debido al tiempo y para que entienda la ciudadanía cómo está sumida en esta crisis que hablamos, Quito abordaré un poco desde el territorio, desde el asunto barrial. Por hoy dejaré a un lado lo de la seguridad, la medicina, la educación, que todo tiene que ver con el distrito, pero me centraré un poco solo en lo que pasa en la ciudad. Nuestra querida ciudad no tiene alcalde, está sumida en una crisis de liderazgo, un consejo metropolitano solo mirando, planificando cómo llegar al sillón municipal, sumido en una corrupción espantosa de los últimos años. Y lo que es más grave, ¿no es cierto? Y no he escuchado, he seguido atentamente tus programas y no he escuchado, ¿no es cierto?, alarmarse a los participantes que Quito hasta hoy no cuenta con un estatuto autonómico y lo que es más grave, corre el riesgo de perder esta categoría de distrito metropolitano, a la cual somos orgullosos y con tanta fuerza lo decimos, ¿no es cierto?, Quito, distrito metropolitano. Corre este riesgo incluso y en todos estos años no han sido capaces las administraciones anteriores, peor esta, parecía que íbamos con esta a tener un estatuto autonómico, lo que no es así. A esto obedece también todos estos problemas que estamos anotando en la ciudad. Un municipio demasiado cargado, demasiado centralizado, con una gestión burocrática totalmente aislada. Si bien es cierto, tenemos 9 administraciones zonales, pero es totalmente aislado, separado, independiente del municipio, que cuando los dirigentes barriales, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales realizan el pedido de obra, demoran entre 1, 2, hasta 3 meses en llegar a las empresas municipales o en llegar a la alcaldía de Quito. Esto tiene que cambiar. Más adelante haré la propuesta cómo se debe abordar esta situación para cambiar. Lo que ustedes acaban de mencionar es cierto, este asunto del cambio de gerentes. Bueno, dirán, pero ya es de afinidad y toda esa situación, pero en cambio acá abajo los ciudadanos tenemos en los barrios, tenemos que entender y nosotros sufrimos las consecuencias. Te voy a poner lo que ayer discutíamos con un grupo de dirigentes, un ejemplo. La calle llamada Julio Jara, ¿no es cierto?, acá en el sur de Quito, en el 2018 tenía presupuesto municipal y pasó arrastrando, tenía que ejecutarse en el 2020, al 2021 tampoco se ha ejecutado y cada vez tienen que volver a ingresar el trámite por el cambio de estos gerentes, que se pierden los papeles, que no se archivan la documentación, así afecta. Y cada semana vamos a la EMOB, a la EMAPS, a las distintas empresas municipales y nos encontramos con nuevas matrices, con nuevas planillas que tenemos que llenarlo para realizar la obra, la gestión. Lo que es espantoso también, y este dato les pido que tomen en cuenta, el distrito metropolitano no cuenta con un mapa completo para saber cuántos barrios existe en Quito. Tú subes a la administración municipal, en el segundo piso está el mapa del distrito metropolitano y solo consta hasta la Rodrigo de Chávez al sur, por mencionar, solo por tomar el sur.
¿Y qué pasa con de la Villaflora hacia hasta Guamaní, el extremo de nuestra ciudad? Entonces ni siquiera está registrado, no está catastrado. Entonces no existe tampoco una ordenanza metropolitana de ordenamiento territorial, y esto hace que los presupuestos, ¿no es cierto?, los presupuestos de las APP en las administraciones zonales sean al ojo, ¿no es cierto? Este año tal vez $200,000, $300,000. Un ejemplo, en la parroquia de Chillogallo es la más grande del sur y debería recibir un presupuesto más alto por el número de habitantes, pero eso no existe. Por decir, para este año se dice que nos corresponderá $390,000, de $700,000 han rebajado a $390,000, y a otras parroquias menores asignan $600,000. Es todo un caos por esta situación, porque no consta cuántos barrios, cuántos habitantes, ¿no es cierto? También no hay certeza, ¿no es cierto? Para mí eran, 2.700.000, mi estimada compañera acaba de dar una cifra más alta, entonces no sabemos realmente la realidad de Quito por esta falta de gestión. Es absolutamente rechazable que concejales que están a cargo, presidentes de comisión, que no trabajen en las ordenanzas de participación ciudadana, y todavía no hay una norma, ¿no es cierto? Esta disputa entre el comité barrial y la asamblea barrial y los comités de seguridad, realmente en los barrios de Quito es un caos, porque no hay un líder, no hay un alcalde, un consejo metropolitano que esté interesado en trabajar. Pero también hay algunas excepciones, ¿no es cierto? Señalo la publicación del diario El Comercio, que uno de los barrios del sur de Quito lo toma como ejemplo, que trabaja unificado el presidente barrial con la asamblea barrial, el comité de seguridad y el grupo de jóvenes. Creo que hacia allá tenemos que apuntar, que más adelante desarrollaré esta propuesta, cómo resolver. Y qué decir de la pésima vialidad, de los cráteres, de los volcanes en nuestras calles. ¿Qué decir de la movilidad caotizada, pésimo sistema de transporte público, y ahora al menos con la amenaza a los quiteños del alza de los pasajes, ¿no es cierto? Habría que ir pensando también, y rechazamos la situación que La Plata del sur, la mayor cantidad, los mayores contribuyentes somos los del sur de Quito, y La Plata se lleva para el norte, ¿no es cierto?, para el centro, para las megas obras grandes de la burguesía, lo que entonces tendríamos que hacer un replanteamiento, que más adelante los daré algunas soluciones. Creo que está en el tiempo, ratifico que de los problemas de Quito realmente hay que hablar, y de una vez sería ir pensando en buscar un líder que asuma la conducción de la ciudad. Eso, mi estimada Natalia y estimados compañeros. Muchísimas gracias, William. Un elemento adicional para el debate que se ha incorporado es este tema: qué está pasando en los barrios desde el punto de vista territorial. ¿Qué pasa con el tema de avalúos y catastros? ¿Qué pasa con el catastro en la ciudad de Quito? Digamos, uno de los elementos que no les permitió presentar cuando correspondía a los denominados PDOT y los PUCs es porque Quito no tiene adecuadamente establecido el catastro. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que está pasando en cada uno de los barrios? ¿Cómo se están desarrollando los presupuestos participativos? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la participación de los vecinos y vecinas en estas definiciones de cuáles son las prioridades en obras básicas de infraestructura que desde las administraciones zonales se vienen implementando? Antes de pasar a la segunda parte, quiero saludar, nos envían saludos a Fadua Tapia, Carlos Castellanos, Eduardo Leiva, te envía muchos saludos, Tatiana. Un abrazo para Eduardo. Venido con barra propia. Diego Velasco nos dice, el metro va a colapsar pronto, en la línea de lo que tú señalabas, Ricardo, que no es la columna vertebral como nos han querido vender esa idea. Adicionalmente, que solo entre el 17 y 20% de la población utilizará ese sistema de transporte. El resto, ¿qué es lo que va a pasar en la ciudad de Quito? Marcelo Portilla, Cristian Quiroz, Edison Delgado, Héctor Orejuela, Walter Álvarez, Wilson Espinosa, Anita Montúfar, entre otros amigos y amigas. La segunda parte quisiera empezar con Ricardo. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales para resolver los problemas de Quito desde tu perspectiva? Yo te aviso cuando te falte un minuto, 7 minutos también, por favor.
A ver, como mencionaba William, es tan complejo y hay tantas aristas que voy a mencionar apenas dos posibles escenarios, digamos, en los que creo que hay que modificar inmediatamente. Uno tiene que ver con el tema de las empresas públicas y del organigrama de funcionamiento municipal, el tema de las secretarías, de la estructura para realmente posibilitar una desconcentración, el tema de las administraciones zonales, tiene que asumir otro papel y otro rol. Yo me pregunto, por ejemplo, yo vi hace ya varios años, varias administraciones, pero nunca se ha implementado una reforma, por ejemplo, para fusionar las empresas públicas de MHIRS o de Maceo, que están en un mismo ámbito y que deberían estar debajo en la práctica, no en la teoría de la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente debería tener un rol mayor, incluso hasta la empresa de agua potable debería estar subordinada a una política integral ambiental de la ciudad. No puede estar la área de parques metropolitanos y de parques y jardines en la EMOP, tiene que estar bajo la Secretaría de Ambiente para tener una visión integral, porque si no está sujeta a lo que quieran los gerentes o no de este municipio paralelo. Hay empresas públicas que a lo mejor no tienen que existir, o sea, sí, porque una empresa pública significa que es porque tiene algún grado de rentabilidad, porque además puede ser autónoma por su propia capacidad de gestión. Esa es la concepción inicial. La separaron inicialmente porque obviamente necesitaban mejorar sus procesos de contratación, ser más ágiles, que era burocracia municipal, pero uno ve que ya tienen una estructura vieja, antigua, de funcionamiento, de gestión, de administración, y por eso también ese es un límite en la propia forma de funcionamiento de las empresas públicas. Yo me pregunto, necesitamos algunas empresas públicas que no cumplen un rol. ¿Por qué la EMOP es una empresa pública si no genera ingresos? Digamos, como la EMAP. Me pongo a ver que ya es hora de modificar un poco toda esta estructura, pero sobre todo de permitir que haya control. Y los únicos que pueden ejercer control son los ciudadanos, las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, control de presupuestos, control de proyectos, control de intervenciones, ser los veedores para las decisiones que toman también y los procesos de las empresas. Ha perdido el Consejo de la Ciudad la capacidad de intervenir y hacer propuestas sobre las mismas empresas. Entonces ahí hay un límite muy grande. La otra arista, digamos, de transformación de la ciudad es permitir una mayor participación en todo ámbito. No solamente, yo creo que ya ahora están reformando la ordenanza 102 de participación. Entonces uno debería, la ciudadanía no sabe, porque cuando se hace un proceso de estos, parece que, digamos, lo hacen entre un grupo, lanzan la propuesta, empiezan a reformar y los que logran enterarse pueden empezar a participar cuando debería ser un proceso amplio, transparente, de discusión. Es importante modificar los mecanismos para que la ciudadanía pueda empezar a decidir sobre las obras que se hacen en sus barrios, sobre los presupuestos, sobre los grandes proyectos. Ahora, por ejemplo, están los habitantes del noroccidente lanzando la propuesta de consulta para que no exista minería en la zona del noroccidente. Están haciendo ahora la consulta a la Corte. Es importante que el resto de la ciudadanía, los barrios, se puedan pronunciar sobre este importante tema. Pero a mí lo que me parece absurdo es que el propio municipio, que debería abanderar esto, porque hay toda una ordenanza para que no exista minería metálica y que afecte fuentes de agua en el noroccidente, porque es un área de gran biodiversidad, el municipio no asume un rol. No es proactivo, ni el consejo, ni la administración. Concuerdo con William en que algo que va a ayudar a modificar estos problemas de institucionalidad y de estructura y asumir plenas competencias es el estatuto autonómico. El estatuto autonómico está parado ya 4 administraciones donde ya debería haberse empezado la discusión, pero no se le valora porque el estatuto autonómico permitiría cambiar el marco de organización del municipio, pero sobre todo de participación. Entonces también ese es un aspecto fundamental.
pero yo voy a insistir en algo que tiene que modificarse. Nosotros estamos esperando a ver cuál va a ser la posición de los concejales con relación a esta última crisis de la EMAP. Se han pronunciado, van a hacer algo, van a intervenir. Tienen también rezagado el proceso de revocatoria del mandato del alcalde. ¿Cómo van a votar? ¿Quién fiscaliza a los concejales? O sea, hay una gran responsabilidad del funcionamiento del consejo y de la representación para asumir las propuestas. Yo, por ejemplo, ahora veo, el COE toma medidas que van en contra de las propias políticas municipales, por ejemplo, el tema de la restricción de la circulación vehicular. Y el municipio no dice absolutamente nada. Entonces, ahí hay un problema también de fondo, en el sentido de cuáles son las cosas en las cuales la administración pública tiene que decidir sobre el ámbito territorial de la ciudad. Es todo, son todas las competencias. Nosotros vemos que aún no se asumen. Y otro elemento, y con eso termino, para mí el tema también de cómo está organizada la seguridad. Tenemos los metropolitanos, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía Nacional. Entre las tres no hacen una. Mal formados, mal equipados, con problemas de corrupción, y el municipio no quiere darse por enterado que tienen un grave problema ahí que está, y que también es un reflejo de la situación a nivel nacional. Yo estaba viendo las noticias, en todo lado le están no dejando entrar a la Comisión de Tránsito del Guayas porque es como la MT de acá. La MT de acá, digamos, hay un problema de la conformación de la estructura del municipio. Entonces, algunos elementos a los cuales hay que reformar. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente, como tú dices, el tiempo no nos permite profundizar en todos estos aspectos, pero has planteado algunos elementos bastante importantes y yo diría, me sumo a ti, y lo que requerimos en esa ordenanza de participación ciudadana que se está reformando es que se aplique el artículo 95 textualmente de nuestra Constitución. La participación ciudadana debe ser entendida en la toma de decisiones. Todo el resto pueden adornarle de un sinnúmero de aspectos, pero si no se establece que la participación ciudadana debe ser en la toma de decisiones, bueno, tenemos ahí limitaciones. Quiero comentarles, nos está ayudando un equipo porque estamos armando una propuesta para la ciudad encabezada por Robert Cáceres, en la sistematización, y está dirigiendo este equipo el arquitecto Diego Velasco, a quien queremos saludarles. El abogado Carlos Sánchez nos dice: felicitaciones a los panelistas, los diagnósticos son muy buenos y en ellos creo que la ciudadanía lo tiene claro, pero además de eso los problemas son puntuales: inseguridad, desempleo y alto costo de la vida, entre otros aspectos que señala. Por favor, Tatiana, ¿cuáles son las alternativas que tú presentas para nuestra ciudad? Claro, yo creo que estamos en la misma línea de, obviamente, que tenemos que buscar nuevamente espacios de concertación ciudadana, donde los compañeros tengan empoderamiento y que nuevamente estructuremos la ciudad desde la base. Para mí el tema de la base social es muy importante, es decir, una ciudad que se digne de ser una buena ciudad tiene que tener buenos ciudadanos, no solamente habitantes, y esa es la diferencia que tenemos que marcar en este momento. Los quiteños siempre nos habíamos caracterizado por ser ciudadanos empoderados. Aquí las crisis de institucionalidad que se vivieron muchas veces se resolvieron en Quito porque el quiteño salía y hacía el proceso de participación y trabajaba profundamente por ella. En el año 2020, cuando se trabajó todos los procesos, sobre todo los procesos de presupuestos participativos, había una participación masiva, había la gente que iba al Cabildo Ciudadano, pero lastimosamente creo que en este tiempo hemos perdido la movilidad social. Entonces yo creo que es sumamente importante volcar nuevamente nuestra atención al ciudadano, a los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar libremente en todos los procesos de construcción de este modelo de ciudad. Este es lo que necesitamos, un nuevo modelo de ciudad que nos ayude a vencer todo este desidio que tiene la gente, porque obviamente la gente está muy cansada del desgaste político que hay. O sea, todos los días un escándalo de corrupción. O sea, no hay un día que ustedes desde hace más o menos un año no cojan el periódico y salga un escándalo de corrupción, y el Baby Yunda por un lado, y el tema de que no hay quien fiscalice bien las obras, y porque hay demasiados temas de acuerdos entre empresas que están dedicadas al proceso
de constructivo, de contratación, esas cosas al ciudadano le van cansando y obviamente le hacen perder la fe en la institucionalidad, y eso es lo que ha pasado durante el tiempo. Entonces pienso que es importante nuevamente volver a esta mirada al ciudadano, a la gente, a su capacidad de movilización, a la organización social, al entramado social que tenemos que volver a estructurar para que los quiteños y quiteñas desde su propia propuesta ayuden a cambiar este panorama tan tétrico que tenemos en este momento. El segundo tema es profundizar en temas de descentralización y desconcentración. Obviamente el modelo administrativo, y bien lo dijo también William, no da más, los procesos de administración tienen que mejorar, pero obviamente una descentralización y una desconcentración con buen control y una participación masiva de la gente para que tengamos la posibilidad de que las administraciones las administraciones zonales se vuelvan pequeñas alcaldías. Acuérdense que el modelo del tema autonómico nos lleva justamente a pensar en esta nueva propuesta, que tengamos unas alcaldías menores donde tengamos mayor posibilidad de un acercamiento y haya una construcción entre la política sectorial y la política territorial. Como bien lo dijo también Ricardo en su intervención, están abandonados, o sea, no obedecen realmente a esta lógica de entrar en un modelo donde lo sectorial se cruce con lo territorial y tengamos mayor potencia en las políticas públicas, porque no es lo mismo, bien lo sabe William, no es lo mismo trabajar en el sur que trabajar en el norte, porque hay diferentes realidades, hay diferentes situaciones. Quito tiene muchísima diversidad en todos los procesos y es importante que esa diversidad se respete a través de una política pública no homogenizante, sino una política pública que nos permita atender todas estas demandas y hacer que el bien común, el buen vivir, la ciudadanía que esté pegada a su proceso de crecimiento de ciudad, también tengan estas oportunidades. Yo pienso que las oportunidades están ahí y hay que trabajarlas. Y un tercer punto que es muy importante, y yo también comparto el tema de la recuperación del proceso autonómico. Autonomía de Quito en relación a cómo estamos haciendo inversión del gasto. A mí me preocupa muchísimo porque cuando hablamos de inversión nunca hablamos de la calidad, simplemente es gastar por gastar. Ustedes habrán visto en muchas ocasiones que lastimosamente llegamos a fin de año y mágicamente todo el mundo se pone a contratar y contratan lo que es y lo que no es. Entonces, no hay una calidad de la inversión que nos permita ver, ¿no es cierto?, que efectivamente se hagan estos aportes desde la construcción de la ciudadanía a un modelo, obviamente, de infraestructura, de recursos que nos permitan y nos ayuden a cimentar, cumplir con los objetivos que tenemos como ciudad y darle las oportunidades del caso. Es complicado decirles, compañeros, pero también la autonomía nos permitiría también trabajar en una descentralización profunda del tema tributario fiscal. Las ciudades tienen que acostumbrarse también a ser eficientes en la inversión, porque los recursos que son de los ciudadanos deben cuidarse con mucho celo. Al no tener una política adecuada fiscal tributaria, y eso que, déjenme decirles que en comparación a otros municipios que tengo el gusto yo de trabajar, la política y el tema del pago del ciudadano en Quito es importante. Los quiteños les gusta pagar sus impuestos, pero creo que esa respuesta del quiteño y de la ciudad de querer pagar impuestos debe retribuirse en una inversión de calidad. Es decir, que logremos nosotros de tener indicadores. El problema es que lastimosamente el seguimiento, el control, el monitoreo de planes, programas y proyectos está perdido. Entonces no sabemos la calidad y la inversión, simplemente sabemos cuánto se gasta, pero no sabemos en qué se gasta, cómo se gasta, para qué se gasta, y eso generalmente ha ocasionado que la ciudad pierda esta potencia que teníamos anteriormente en trabajar de forma mucho más transparente en los presupuestos participativos y obviamente empoderando a la ciudadanía. Yo creo que desde esta perspectiva, como ustedes ven, no solamente es una solución desde el ámbito de la institucionalidad, sino también que los ciudadanos tenemos que reaccionar frente a estos temas y exigir. Si el Consejo Metropolitano no nos está dando la respuesta al proceso de fiscalización, pues muy bien, ahí yo veo que Ricardo está trabajando con el Cabildo Cívico Quiteño, muy bien, convoquémonos, trabajemos, pero pienso que tenemos que dignificar nuevamente todo el proceso de la gestión institucional y devolverle a Quito el municipio que se merece. Bueno, realmente qué importante todo lo que ustedes han señalado, y me quedo con este aspecto que tanto Ricardo, William y Tatiana han señalado. Una de las cosas que requerimos discutir con una real participación ciudadana es el Estatuto Autonómico de Quito.
qué competencias vamos a asumir, qué funciones, cómo va a ser cuál va a ser el modelo de gestión de la ciudad. Es decir, es una discusión profunda del tipo de ciudad que nos planteamos construir, con estos elementos que se ha planteado, la participación ciudadana, entre otros aspectos. El otro elemento es que yo diría, debemos sentirnos orgullosos los quiteños. Los quiteños somos de las distintas ciudades de nuestro país los que más pagamos tributos al municipio. El municipio de Quito es el que más recauda tributos y por eso son las exigencias de la ciudadanía que planteamos que se retribuya en obras en los distintos sectores de nuestra ciudad. Y lo que tú señalabas es fundamental, el tema también de la inversión del gasto, pero con calidad. Porque solamente a los 3 últimos meses, con la finalidad de que no aparezca que no se ha ejecutado, porque eso es importantísimo cuando se presentan los informes de labores del nivel de ejecución, contratan absolutamente lo que se les ocurre, a los precios que se les ocurre, y los perjudicados somos la ciudadanía. Ahí diría, es importantísimo el tema del gobierno abierto de la ciudad de Quito, porque eso nos va a permitir tener un control más directo y adicionalmente generar también niveles de participación. William, por favor. Bien, creo que lo primero que recomendaríamos es que estos programas, estas propuestas llegue al Consejo Metropolitano, porque ha perdido capacidad de gestión, iniciativa, están realmente sin rumbo. Entonces, la primera propuesta que cabe aquí es, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía, exigir la salida inmediata de Yunda a través de la revocatoria, para que asuma alguien que esté dispuesto a trabajar por Quito con liderazgo, construyendo una propuesta de ciudad equitativa, ¿no es cierto?, con la redistribución de la riqueza que ya han hablado nuestros compañeros. Nos sentimos afectados realmente los de sur y centro, que no se invierte o no se distribuye adecuadamente los recursos de Quito. Tiene que construirse una propuesta con una ciudad participativa en la que se tome en cuenta la decisión de los ciudadanos, pero para la toma de decisiones, no ese juego en la que actual hay los mecanismos de participación, las veedurías, la silla vacía, que realmente eso es un juego, es una burla, sino los ciudadanos queremos participar, pero en la toma de decisiones, no como la Asamblea de Quito, que te dan 2 minutos hasta que salude al alcalde y se acabó el tiempo. Y esta participación ciudadana tiene que ser también con capacidad de fiscalización. Entonces ahí también la propuesta es que utilicemos adecuadamente los recursos de Quito y echemos afuera este Quito deshonesto, ¿no es cierto? Perdón, Quito honesto, que le cuesta miles de dólares, $1 millón a la ciudad, y que eso podría ser invertido en obras para la ciudad. Yo diría que, insisto en que hay que construir la ordenanza de limitación territorial, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, los asentamientos humanos, los barrios, las parroquias y las zonas. Entonces, es necesario dar paso a esto para que tenga realmente establecido bien cuántos habitantes somos y cuántos barrios existen en Quito, y para hacer la distribución adecuada técnica de los presupuestos por el número de habitantes. Porque insisto y coincido con ustedes en que hay que ir a la discusión y a la aprobación del Estatuto Autonómico para establecer esta necesidad, para dar paso al clamor de la ciudadanía. No es posible ya seguir teniendo un municipio en el centro de Quito. No es posible, eso ya no es estable. Y mínimo debemos construir, como el nombre, ¿no es cierto? Les voy a coger lo que ustedes han dicho aquí, unas 4 mini alcaldías, o mi propuesta es que las administraciones, por ejemplo, de acá del sur, la Eloy Alfaro y la Quitumbe, hablo más del sur porque más conozco esta situación y los nombres, y no quiero arriesgarme con otros nombres, por favor. Entonces, por eso hablo más de acá, de este sector, porque conozco el sector. La administración zonal Eloy Alfaro y Quitumbe deberían unificarse y tener una administración, una mini alcaldía, ¿no es cierto?, equipada totalmente, con personal técnico adecuado y con los recursos necesarios y con carácter resolutivo para poder continuar la obra de Quito en los barrios.
Es necesario también que se reforme ya la ordenanza de participación ciudadana. El concejal Morales está dando largas a esta situación, y para que se deje establecido, ¿no es cierto?, normado, qué papel juegan las asambleas barriales, qué papel juegan las directivas barriales, ¿no es cierto? En esta ordenanza debería dejarse normado, y propongo que sea el municipio quien reconozca y legalice a las directivas barriales, porque este cuento del MIDUBE es otra situación que realmente yo no entiendo para qué está o para qué debe ser legalizado las directivas por el MIDUBE si no juegan ningún papel con relación a los barrios, a la ciudad de Quito. Debe ser el municipio quien regule y legalice a las directivas barriales. Necesitamos también, por favor, la estabilidad de las autoridades en las empresas municipales es fundamental para la consecución de las obras de Quito, de las pocas que se pueda hacer, porque hoy no hay gestión, no hay trabajo de lo que se ve en esta alcaldía. Otro elemento que parece que no se ha topado, ¿no es cierto? Hemos dicho que Quito crece aceleradamente, pero por ese elemento yo quisiera proponer que se planifique la ciudad, el crecimiento de la ciudad de manera vertical y ecológica, dando cambio a la zonificación. Hoy, por decir, acá en nuestro sector, lo máximo que es autorizado, las viviendas son de 3 pisos. Necesitamos hacer ese cambio de zonificación que avalice la construcción de 4, 5, 10, 12 pisos y con proyectos totalmente ecológicos. Eso en honor al tiempo, y tenemos algunos otros más elementos que lo haremos llegar por escrito a tu equipo que está sistematizando esta propuesta. Y como digo, deberían, los primeritos, los concejales del equipo del alcalde deberían estar conectados a Facebook, porque aquí están las soluciones para Quito. Gracias, Natasha, gracias, compañeros. Muchísimas gracias, William. Bueno, el tema, uno de los aspectos que ha planteado es la necesidad de la remoción del alcalde y la salida del alcalde de Quito. Realmente su presencia no permite niveles de gobernabilidad. Están entramados en discusiones bizantinas. Cuando los problemas del COVID crecen, la gente se contagia, la gente se muere, no le dan paso a varias propuestas y los perjudicados somos los ciudadanos. Debería defenderse de tantos juicios que además siguen apareciendo, debería defenderse desde fuera del municipio de Quito y permitir que la institución continúe funcionando. El tema de un funcionario público cuando perdió la transparencia, cuando perdió la confianza de la gente, se vuelve insostenible y los afectados los ciudadanos. El otro elemento que me parece interesante, y el COTAD sí lo permite, Tatiana no me va a dejar mentir, es el tema de la legalización de las organizaciones sociales del territorio donde actúa la municipalidad. Y realmente sería muy interesante porque la tramitología en el Vidubi ha provocado que los barrios en general de la ciudad de Quito, una cantidad muy grande, no cuenten con el registro de la directiva, con la legalización de su comité barrial, sumado a lo que planteaba Ricardo, esta política de creación de un sinnúmero de organizaciones paralelas con la finalidad de debilitar la organización social, sí se convierte en una necesidad. Y lo otro que has planteado, entre otras cosas, el tema de las alcaldías menores. Y por eso, o sea, el Estatuto de Quito, el Estatuto Autonómico de Quito es fundamental, porque adicionalmente necesitamos alcaldías menores que tengan como ejes la solidaridad entre territorios, porque no podemos permitir lo que ha pasado en otros países, que existen alcaldías menores en donde unos territorios logran desarrollarse más que otros. Es decir, debe existir en este ámbito un principio fundamental que es la solidaridad y la distribución en torno a necesidades básicas insatisfechas y otros indicadores de los recursos. La propia Asamblea Nacional se encuentra discutiendo en estos momentos el modelo de equidad territorial, es decir, cómo se están distribuyendo los recursos en los 221 municipios en el país, y esta, diría, es una de las alertas para este aspecto. Quiero saludar a Johnny Tamayo, Eduardo Mosquera, Marco Vega, Rubén Gorosabel, Luis Muisín, entre otros amigos y amigas. Ricardo, en un minuto tu mensaje final para nuestros amigos y amigas. Por favor. Bueno, yo quiero coincidir con Tatiana en también el rol ciudadano. O sea, en realidad,
vemos que ya hay un límite, digamos, que imposibilita que desde arriba modifiquen la estructura municipal. Entonces, en eso coincido y creo que la lógica es que desde abajo, desde los ciudadanos, que se activen, que recuperen un poco este proceso de organización, de coordinación, que recuperemos la capacidad para incidir y para no dejar que avasallen con la ciudad, o sea, que digamos, o sea, que se repartan la ciudad, que se lleven en peso, porque eso es lo que está empezando a suceder. Entonces, yo en eso me sumo a espacios de coordinación, espacios de articulación entre nuestras redes, entre las organizaciones barriales, las organizaciones sociales, los colectivos. Necesitamos retomar esta capacidad de articulación, de poder sumar esfuerzos para modificar el rumbo de esta ciudad. Por favor, Tatiana. No te escuchamos, no te hemos silenciado porque la participación ciudadana es muy importante. No te escuchamos muy bien. Ahí está, ¿me escucha Perfecto. mejor? Ya. Sí. Decirles que siempre tratar de condensar un mensaje hacia el tema de la discusión y de donde el mensaje que queremos llegar es complejo, pero sí creo que es muy importante que nuevamente Quito, Luz de América, Quito, ciudad de próceres, Quito, que ha hecho historia siempre porque hicimos gesta libertaria, nuevamente se empodere de lo que necesita realmente para su crecimiento y que la ciudad vuelva a ser la ciudad de los barrios, de los cabildos, del entramado social y de la organización. Creo que durante 10 años trataron de desmantelar todo el proceso ciudadano y la gestión de la organización social, y eso sí nos vio, lastimosamente nos ha golpeado, y creo que es importante recuperar a ese quiteño solidario, a ese quiteño feliz, a ese quiteño que siempre tenía orgullo de su ciudad y que hoy yo siento que muchos de ellos están totalmente decepcionados, pero hay que decirles que las luchas se hacen luchando, y yo que pienso que tenemos que no dejar y bajar los brazos y hacer fuerza para que este régimen autonómico que está ahí en discusión, que lo podemos volver a poner en el tapete, para que este mal gobierno local salga y obviamente nos permita nuevamente empoderarnos a los quiteños y tener unas alcaldías como las siempre hemos tenido, de ideas, de innovación, de crecimiento, y para que obviamente la transparencia y la credibilidad vuelva al gobierno local. Es decir, que esta persona que está actualmente el encabezado de la ciudad, el señor Yunda, salga de la alcaldía y que obviamente nos permita a los quiteños restituir la confianza, la credibilidad y el amor nuevamente por nuestra bella ciudad de Quito, Luz de América. Muchísimas gracias. William, por favor. El micrófono. Ah, ya. Sí, gracias, estaba prendiendo el micrófono. En efecto, quiteños, quiteñas, vecinos, vecinas, levantémonos a rescatar Quito. Porque Quito, a más de milenario, libertario y rebelde, tiene entre sus hijos capacidad, profesionalismo, honestidad y solidaridad. Ciudadanos, construyamos una ciudad inteligente, una ciudad próspera, una ciudad con oportunidades para todos y todas. Bueno, quiero dar lectura a 3 o 4 mensajes nada más del Cabildo de la Ferroviaria. Saludos desde la Ferroviaria. Rodrigo Calvachi, saludos a Tati, exfuncionaria competente y eficiente con alto grado de responsabilidad y profesionalismo ético. Diego Velasco, Quito debe construir un nuevo modelo urbano con identidad, diversidad, equidad y participación etaria, social y técnica. Adriana Zambrano nos dice, un espacio muy interesante y productivo. Es penoso conocer y reconocer que Quito no tiene un manejo profesional y carece de una autoridad competente, sino al contrario, lo que prospera es la corrupción. Hache Lucas también, saludos. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerles a ustedes, realmente ha sido súper productivo escucharles.
Creo que estas reflexiones son obligatorias, es parte de la construcción de la participación ciudadana, no desde el Estado, sino desde la ciudadanía, que podemos ir construyendo estos espacios muy importantes, tanto de diagnóstico de lo que pasa en nuestra ciudad, pero yo diría la segunda parte, y que es fundamental, trascendente, importante, que tiene que ver con el desarrollo de propuestas. Tatiana nos decía, Quito es una ciudad que tiene 2.800.000 habitantes y solo 2 tienen grillete, el alcalde y la prefecta de la provincia de Pichincha. Quito y Pichincha somos una ciudad y una provincia de hombres y mujeres trabajadores, de hombres y mujeres emprendedores, que nos gusta la academia, la literatura, el arte, la cultura, que le contribuimos a través de distintos mecanismos para el desarrollo de nuestra ciudad. Si retrocedemos varios años atrás, esta ciudad de Quito es producto de las mingas. El desarrollo de Quito, el desarrollo de los barrios populares es de esas mingas, de la solidaridad, del trabajo comunitario. Yo solamente enviarles un abrazo a nuestros amigos, a nuestras amigas que se han conectado. Si desean participar en estos espacios, les pedimos que por favor nos escriban a mi página de Facebook para invitarles. Será un placer, un honor para mí el poder escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, porque esta es la real participación ciudadana, la construcción de propuestas, pero también hay otro eje de la participación que es muy importante, la lucha de los pueblos, la lucha de los ciudadanos por mejores condiciones de vida. Y a veces las autoridades están acostumbradas solamente al mensaje y a la acción cuando los pueblos nos movilizamos, cuando los pueblos salimos a las calles. Les envío un abrazo, Tati, Ricardo y William, por haberse conectado. Cuídense mucho en estos momentos tan difíciles, que hemos sido abandonados por el Estado, que hemos sido abandonados desde el gobierno nacional, desde el municipio de Quito, y lo que prevalece es la unidad y, creo yo, la exigencia y generar más voces de que el proceso de vacunación sea más rápido para los ciudadanos y las ciudadanas, y así evitar más muertes. Un abrazo para ustedes, un abrazo para nuestros amigos y nuestras amigas. Gracias. Un abrazo para todos. Que descansen. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias.